Abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel. Vaya hasta el capítulo 9. La semana pasada estuvimos reflexionando en qué tan importante es nuestro caminar en la conciencia nuestra conciencia humana o en la conciencia de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Qué tan importante es caminar día con día en la conciencia de Dios o en nuestra propia conciencia? ¿Cómo vamos a responder ante el mundo en el que estamos? ¿Va el mundo en el que estamos a conocer el pensamiento de Dios o simplemente vamos a ser parte de la conciencia de todos, con todos? Dios pensó en nosotros para manifestar su conciencia, para manifestar su manera de pensar, ¿verdad? Porque Él quiere que el mundo lo conozca, le crea y lo entienda. ¿Recuerdan eso? Y es a través de nosotros, como su iglesia, que Él revela su manera de pensar. Esto fue lo que vimos, algo de lo que vimos la semana pasada. ¿Lo recuerda ahora ya? ¿Algo? ¿No? ¿Nadie? No veo ni oigo ningún amén, ni oigo que la cabeza diga que sí, ¿no? Yo confío que el Espíritu Santo nos recuerda siempre todas las cosas. En el libro de Daniel, mire, quiero que al ir en la lectura en este capítulo, vaya viendo qué tipo de conciencia estaba en Daniel. Porque Daniel era un hombre de Dios. Dios ministraba y traía sus criterios porque era entendido en toda visión y palabra. Dios se manifestaba a través de Daniel. Y nos dejó a nosotros también criterios de Dios para lo porvenir. Porque mucha de la palabra profética que el Señor ha traído todavía está por cumplirse. Y Daniel habló de muchas veces de las cosas que Dios estaba anticipando para nosotros. Era un hombre de Dios, pero quiero que se fije bien cómo era su conciencia. Capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, a este Daniel le tocó estar durante el periodo de 4 reyes diferentes. Le tocó cuando era un joven, cuando estuvo Nabucodonosor. Después Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, por un corto periodo de tiempo. También en el periodo de Darío, y creo que alcanzó todavía un poco del periodo de Ciro. Ya era un hombre muy grande, pero en todos sus años que él vivió, Dios siempre le ministró y le trajo palabra, y él anunció la palabra del Señor cumplidamente. Pero sigamos leyendo y veamos, a pesar de ser un hombre que entendía y recibía entendimiento de Dios, ¿cómo era su conciencia? Verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ya había pasado desde que Nabucodonosor tomó, luego su hijo, y ahora está Ciro. Y el Señor le recuerda esto.
Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Porque no cesó la palabra del Señor, ministrando a Israel, para a través de Israel manifestarse. No cesó la palabra de Dios. Mandó muchos profetas, porque quería que dieran atención a su voz. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Si recuerda el Deuteronomio, el capítulo 28, hay un anuncio acerca de qué es lo que ocurre cuando nosotros no escuchamos y recibimos la voz del Señor. Viene maldición. La maldición no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. Viene de parte del diablo en contra del hombre. Viene por razón de que no prestamos atención al Señor. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Él se está identificando con todo Israel. En todo está poniéndose en el mismo plano que Israel. Sin embargo, a través de él, Dios está trayendo palabra, está trayendo exhortación, porque el deseo de Dios es que su pueblo se vuelva a él y le preste atención. ¿Por qué? Porque hay un enemigo del alma del pueblo de Dios que está buscando destruirlo. Y en tanto el pueblo de Dios no preste atención al Señor y le dé prioridad a otras cosas, el enemigo va a lograr su objetivo. Y hay un sentir, hay un pesar. Él no está diciendo, mira cómo son tus hijos. El profeta se está identificando, pero hay un sufrimiento interno en él. Un sufrimiento interno porque ve la condición de Israel. Ahora, estoy hablando aquí de cómo él, como hijo de Dios, está viviendo la situación que está aconteciendo a Israel, reconociendo que es porque Israel ha apartado su atención de Dios. Pero él está viendo lo que está pasando a su alrededor. A diferencia de otros profetas, él no está diciendo que Dios tiene la culpa. Alguno de los profetas apuntó hacia Dios, pues, en su desesperación, ¿verdad? Si usted lee al profeta Habacuc dice,
a causa de que tú no haces nada, está aconteciendo lo que está aconteciendo en medio de nosotros. Y está culpando a Dios. Este no. Este reconoce que es precisamente porque Israel no ha tornado su atención hacia el Señor, que las cosas que están ocurriendo. Pero, puede poner con agudeza los puntos sobre las sillas. No está desvariando, pero está experimentando un sentir de pesar por la condición del pueblo también. Porque se identifica en su humanidad. No se identifica con el pecado, pero se identifica con el sufrimiento por toda la iniquidad y toda la injusticia que hay en Israel. Es como si nosotros hoy aquí, si nosotros al mirar la iniquidad, el pecado y todas las cosas que están ocurriendo, la apatía hacia Dios, nos quejáramos delante del Señor. El profeta está no quejándose en contra de Dios, está expresando un sentir de pesar. Dice, vuelvo a leer el 13, dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Él sabe y está reconociendo que al tornar nuestra atención hacia el Señor, viene sanidad para nosotros. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. O sea, Dios está muy pendiente de lo que está ocurriendo. Dios está muy consciente de lo que está ocurriéndole a su pueblo. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. O sea, el no prestarle atención al Señor, el no mantener nuestra atención de continuo en Él, va a hacer que desobedezcamos. No podemos mantenernos en obediencia al Señor si no lo estamos escuchando, si no entendemos sus criterios. Disciplinarnos a escuchar a Dios demanda de nosotros que nuestra alma indisciplinada se corrija, sea corregida. Y solo la palabra de Dios tiene la capacidad para hacer que nuestra alma se enderece. Solo Él. Por eso es tan importante llevar a nuestra alma para estar atenta a Él. Siempre el consejo de Dios está para nosotros. Verso 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste en renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esto es solo un hombre inspirado por Dios. No es un hombre en su conciencia humana tratando de persuadir a Dios de que les favorezca. Es un hombre inspirado por la conciencia de Dios. Porque al escuchar estas palabras, no lo tomemos como si fuera acto de voluntad humana. Está hablando el Señor por medio de su Espíritu y está manifestando el Espíritu de Jesús aquí. El Espíritu Santo se está manifestando. Nosotros, por mucho que le roguemos a Dios que corrija el pecado, no lo vamos a lograr. Pero si estamos atentos
a la inspiración del Espíritu Santo, su palabra se va a hacer evidente. Su consejo va a ser publicado. Y el consejo de Dios hace volver al impío de su mal camino. Solo Él tiene la capacidad de hacerlo. El Evangelio son buenas nuevas, pero solo cuando salen de la boca de Dios. Tú puedes citar el Evangelio. Puedes tomar el Evangelio y predicarlo, pero sin la inspiración del Espíritu Santo no produce nada, porque tiene que ser Él. Él es el evangelista por excelencia. Verso 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Usted escucha esto? Son palabras que salieron de la boca de Daniel. ¿Pero usted cree que esto viene de la iniciativa de Daniel? Este es el corazón del Padre. Es la revelación de Jesús, porque Él es el único que es intercesor. Si me acompaña para constatar esto así, vaya al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. Versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién es el acusador? Muy bien. Ahora vaya al libro de Hebreos, al capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el Espíritu que inspira, para que la palabra que salga de nuestros labios sea la palabra de Él. Ese fue el Espíritu que nos fue concedido, el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu que viene del Padre, es el que se manifestó en Jesús. Porque todo el tiempo que Jesús anduvo aquí caminando sobre la tierra, físicamente, lo hizo operando en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que Él hizo, hubo una consistencia constante en lo que Él hizo. Y esa consistencia no es en la manera como se condujo con todos igual, sino en que en todo lo que Él habló venía del Padre. O sea, no agarró una metodología, no traía una doctrina en particular que se le aplicaba a todos por parejo igual, sino que a cada uno le respondía conforme el Padre lo inspiraba. El diablo busca que nosotros nos hagamos fanáticos de una doctrina en particular y que la querramos aplicar de una manera consistente con todos de la misma manera. Es como decir, el mismo saco le tiene que quedar a todo mundo. No. En cada instancia Jesús siempre supo qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. En eso fue totalmente constante. Y eso es la importancia de nuestra constancia. Que siempre el consejo que se manifieste a través de nosotros sea el consejo dirigido por Él. En eso debemos de ser siempre constantes.
en la inconstancia de nuestra humanidad, podemos querer corregir las cosas de siempre de la misma manera. Pero no es así como el Señor opera. Cada uno tiene maneras diferentes. En cada situación son maneras diferentes de resolver. Si recuerdan, leíamos la semana pasada, no sé si leíamos ahí en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, recuerda, después del episodio de la samaritana, Jesús con la samaritana, después de eso vino un hombre que era un oficial del rey. En ese mismo capítulo 4 de San Juan. Y este hombre vino rogándole a Jesús que fuera a su casa porque su hijo estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Y vino rogándole. Yo puedo asumir que la actitud de este hombre era una actitud de reconocimiento hacia Jesús. Y Jesús, la manera como le respondió, le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Y el hombre le urgió, le dijo, pues, sin importar la manera como Jesús se lo dijo, él le dijo: Señor, desciende a mi casa, mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Este hombre descendió a su casa y llegando, preguntó por el hijo y le dijeron: ya está bien. Y él dijo: ¿a qué horas empezó a ponerse bien? Para corroborar si era el momento donde Jesús le había dicho. Él quería, ya le dieron la hora y dijo: entonces por lo que dijo el hombre que sana. La fe no se había manifestado aún en ellos, pero la desesperación de cada circunstancia hacía que clamaran a él. Lo miraban como un sanador, ¿verdad? Lo miraban como un profeta algunos, pero no lo conocían todavía como el Hijo de Dios, ni lo habían recibido. En otra ocasión, se acerca un centurión que ni siquiera era de la misma, no era étnicamente igual, era un judío, no era griego, era un romano. Un centurión de una compañía del ejército de Roma, y le dijo, se acercó y le dijo: hoy tengo un siervo que está muy enfermo en casa. Y él le dijo: yo voy a ir y le voy a sanar. Jesús le respondió así. Al otro, ¿se acuerda cómo le dijo? A este le dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el hombre le dijo: no, ni siquiera es necesario que tú vayas, tú nomás di la palabra. Jesús se maravilló, pero no le respondió igual. ¿Por qué? ¿Por qué no respondió igual que al otro oficial del rey, un oficial del rey Herodes? Este era un oficial del ejército de Roma. A lo mejor porque se quería ganar el favor de los romanos. O simple y sencillamente porque el Padre así lo guió a hacer. No seguía un patrón exacto en sus respuestas, seguía la dirección del Espíritu. No asumía un papel de protagónico Jesús. No estaba buscando proyectarse él. En ningún momento. Si ustedes recuerdan los evangelios, ¿cuántas ocasiones, a cuánta gente no le dijo: vete, no peques más, sé sano, y no se lo platiques a nadie? ¿A cuánta gente no le dijo: ve y no lo platiques a nadie? Y ahí van de chismosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba buscando un protagonismo él. Él estaba para cumplir un propósito. La misma manifestación del Padre en él, para que conocieran al Padre. Jesús sabía que no lo podían aún conocer, porque la fe no había sido aún revelada. Se estaba manifestando en medio de ellos. Y ellos estaban todos, los hombres, tanto los religiosos como los no religiosos, como los impíos, todo el mundo estaban maravillados de ver cómo hablaba. Muy diferente a lo que el sistema religioso de sus días había enseñado.
Estaban maravillados, pero no lo comprendían. Podemos entonces, al escuchar la expresión de las palabras de Daniel, que hay una manifestación del Espíritu de Dios en él. Y sin embargo, Daniel todavía no entiende esto. Pero él es un hombre que quiere, que ha sido motivado por Dios. Él es un hombre que está dispuesto a abrir su boca y dejar que el Señor explique y diga. En muchas ocasiones dice que después de una visión o que la palabra del Señor le es revelada, si usted sigue leyendo aquí, dice quedó como sin fuerzas, quedó extenuado, cayó de rodillas, cayó en sus bruces, dice, y quedó ahí, y el Señor lo tocó y lo fortaleció. Este es el caso de un hombre, ¿verdad? Un hombre de Dios, que Dios trajo palabra a través de él. Ahora miremos el caso de otro hombre de Dios. Vaya al libro de Job. Capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una descripción de su carácter, una descripción de su persona que no le gustaría que lo dijeran de usted. ¿No le gustaría que dijeran eso de usted? Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tuvo 10, fue prolífero, ¿verdad? Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En Oriente no había un hombre que tuviera el estatus financiero que él tenía. Pero aparte de eso dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Describe de él cuál era la descripción de su persona, era intachable, ¿verdad? Y aparte, rico. Tenía todo el favor. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, se turnaban, eran 7 y se turnaban, ¿verdad? Todos los días está ocupada la agenda. Las hermanas eran invitadas, pero todos los días había banquete. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hombre que conoce al Señor puede vivir sin tener confianza, verdaderamente, sin tener confianza y estar en reposo, cuando todos los días tienes que ofrecer sacrificios y holocaustos?
por cada uno, por tus hijos, porque quizá habrán pecado. La Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra que no peque. También dice la Biblia, ¿verdad? Si lo lee en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no, ni hay ni uno solo que haga lo bueno. Y nos relata también la Escritura en el libro de Génesis, dice, y que era de continuo el pensamiento de los hombres en su corazón solamente hacia el mal. Ahora Job, que es considerado y también se considera a sí mismo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ha criado a sus hijos y sus hijos ahora ya están independientes de él, y todos los días ellos hacen sus banquetes, pero él, para asegurarse de alguna manera, ofrece holocaustos y sacrificios por ellos porque quizá habrán pecado. ¿Qué tipo de entendimiento tiene de la naturaleza humana Job? ¿Qué comprensión tiene de cuál es la condición del hombre? Si escucha la reflexión de Daniel, dice, todos hemos hecho lo malo. Pero Job dice, bueno, es que a lo mejor sí hicieron lo malo. Por si acaso vamos a hacer unos sacrificios y holocaustos. Todos los días. Todos los días. ¿Puede llevar a usted esa carga? El único que puede interceder constantemente por nosotros con efectividad, lo que acabamos de leer, es Jesús. Solamente Jesús. No hay un sacrificio que usted o yo podamos ofrecer por nadie que pueda ser efectivo. El diablo está de constante acusando de día y de noche. Pero Jesús, dice, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Job asume un rol que le corresponde o no le corresponde. ¿Cuántos de nosotros como padres buscamos asumir ese rol? Y todavía considerarnos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, o sea, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree que Dios no está consciente de cómo opera el diablo? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿para qué le pregunta? ¿Por qué lo plantea de esta manera? ¿Por qué es Dios el que toma la iniciativa y le dice, ¿dónde has andado? ¿De dónde vienes? ¿Por qué el Padre hace eso? ¿Alguien tiene? ¿Necesita que le confiese eso? ¿También usted cree que Dios estaba dándole chance a Satanás que se arrepintiera? Tiene que ver con nosotros. O sea, Dios no ignora dónde andamos, qué estamos haciendo, para nada. Recuerda cuando el hombre pecó, cuando desobedeció y se escondió. Y le dijo el Señor, ¿dónde estás tú? Como si no supiera. Como si no supiera. Pero Dios no ignora. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué cree que tiene tanta información? Y es el acusador. ¿Usted cree que se le había pasado que con usted, a usted lo dejó en paz? A lo mejor dijo, yo ya firmé un pacto de no agresión entre él y yo. No, él está de constante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, no piense que a usted se le pasó y el diablo no sabe que usted está ahí y no sabe cómo está usted pensando.
¿Usted cree que el diablo lee mentes? Entonces, ¿cómo sabe cómo sabe acerca de usted? Si no le puede leer la mente. Por lo que habla usted, por sus obras de usted, y se da cuenta si usted anda perdido, si usted anda norteado, si usted anda ahí vagando, si anda pajareando para un lado para otro y no está atento a Dios. Él sabe. El diablo sabe. Y ahora, ¿cómo es que logra manipular al hombre? ¿Cómo? Si no le puede leer la mente, pero ¿cómo lo puede manipular? Bueno, la Biblia nos dice que para la única manera que tenemos para defendernos y cubrirnos con el escudo de la fe, porque Él está mandando dardos de fuego, ¿no? Si Él lanza un dardo de fuego, un pensamiento pernicioso, un pensamiento perverso, un pensamiento de lascivia, un pensamiento, mezquino, cualquiera que este sea, viene de Él porque Él es padre de toda mentira y lanza ese dardo. ¿Cómo sabe que surtió un efecto en usted? Por la respuesta suya. No cree que sabe leer mentes, pero sí sabe interpretar las actitudes de las personas. ¿Usted cree que el diablo no estaba muy consciente de cómo estaba viviendo Job? ¿Por qué cree que motivaba a Job a ofrecer sacrificios todos los días? Es evidente que él está tratando de alguna manera congraciar a sus hijos con Dios. Ahí te va, Señor, mira, aquí yo me voy a mochar con una corta. Yo voy a ofrecer tus sacrificios y tú no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Usted cree que el diablo no está muy consciente de eso? De lo que está haciendo Job, de la condición de Job. ¿Podría decir usted que Job es un hombre lleno de sabiduría, de inteligencia espiritual? ¿Podría usted escribirlo así? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero lleno de sabiduría y entendimiento y inteligencia espiritual. ¿Entenderá cómo piensa Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Job entendía cómo pensaba Dios? Entonces está todo confundido en sus criterios. Si nosotros no entendemos cómo piensa Dios, el diablo nos baila. Nos da gato por liebre. Nos vende criterios distorsionados de Dios. Pero el Espíritu Santo está aquí para dar testimonio de Él. Por eso prometió enviarlo. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, ¿verdad? Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Mientras yo esté aquí, pues sí, nosotros nos la pasamos bien padre, convivimos, les comparto del Padre, pero yo estoy muy limitado. Estoy muy limitado porque cuando estoy en Jerusalén no puedo estar en Judea, cuando estoy en Judea no puedo estar en Samaria, cuando estoy en Samaria no puedo estar en Capernaum, no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Estaba limitado por su cuerpo humano. Se les conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días y a través de Él ustedes van a constatar que yo estoy con ustedes. Él les va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar, Él les va a amonestar. Aquí está. Por eso es importante que yo me vaya. ¿Okay? Aquí todavía no vemos la manifestación del Espíritu Santo porque el día de Pentecostés no ha llegado, pero aquí está el Espíritu Santo, porque el Padre está aquí, pero solamente a través de su Espíritu que nos transmite sus criterios. Pero si no lo hemos recibido, pues entonces ahí estamos como decían antes, ¿no? Estamos en limbo. Usted sabe, una doctrina muy torcida esa del limbo, pero era un lugar donde no sabía si ibas o venías. Así lo escribía. Para el que andaba ahí pajareando, que no sabe dónde está. No es cierto eso del limbo, pero muchos así andan. Y así andábamos nosotros también. Dice, ¿no has considerado, el verso 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job?
¿Qué cree que estaba pensando el diablo? ¿Usted qué cree que estaba pensando el diablo cuando le dijo eso a Dios? Si lo conozco al dedillo, lo conozco al dedillo. ¿No lo has considerado? Que no hay otro, dice. ¿No hay otro como él en la tierra? No hay otro. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién dijo eso? Dios. Y cuando habla de ti, ¿tú crees que no dice el Señor? No hay otro como él. Somos totalmente, cada uno, no hay uno o sea, no hay otro como nosotros. Nos hizo a cada uno en especial. Igual. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? O sea, teme a Dios inútilmente. Hay una razón. Ahora me pregunto, ¿acaso conocía el temor de Jehová Job? ¿Usted qué piensa? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Pero dice era temeroso de Dios. ¿En qué forma, en qué contexto está hablando de que era temeroso de Dios? Oye, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer sacrificios todos los días. No sea que mis hijos hayan hecho malo y les caiga un rayo. Pues así de esta manera voy a apaciguar a Dios. ¿Qué tipo de entendimiento tenía de Dios? O sea, no era el intercesor movido por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Jesús es el único que se intercede perpetuamente por nosotros. Nadie más lo puede hacer delante del Padre más que Él. Por más que tú le ruegues a Dios por alguien, no vas a lograr nada a menos que sea el Espíritu Santo que te esté guiando, porque entonces es Él y no tú. Pero le dice: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿Usted cree que Satanás conoce a Dios? ¿Cree usted que Satanás conoce a Dios? No lo conoce. Es creación de Él. Lucifer lo creó Dios, era un ángel bello. Perdió su naturaleza, se corrompió, quiso tomar el lugar de Dios. Y perdió todo. Todo lo que había recibido en el día de su creación lo perdió. Así que no conoce a Dios, no le puede creer a Dios y no entiende a Dios. Qué terrible que el hombre caiga en esa misma situación. ¿Y usted cree que el diablo no quiere hacer eso con cada uno? Llevarnos ahí. Verso 10, sigue aquí manifestando sus criterios, dice el diablo. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿A qué se refiere con bendición el diablo? ¿A qué está refiriéndose como bendición el diablo aquí? A todos los bienes que puedas tener. Esto, a las cosas exacto. A eso le llama el diablo bendición. ¿Acaso le llamas tú también igual? Porque si le llamas igual, has creído las mentiras de él. El Señor nos explica claramente, el Espíritu nos da testimonio cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esas son las bendiciones, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios que fue derramada en nosotros. Y las demás cosas no las añade, pero eso le llama
cosas que trascienden. Pero lo que permanece fue con lo que nos bendijo, con lo eterno. Esa es la bendición. Pues dice, tú le has bendecido con todo eso. Pero dice el diablo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No es una provocación esta. No está instando el diablo, no está provocando. Ahora, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Ok, dice que aquel que permanece en Jesús, el maligno no lo toca. Pero sí hay provocaciones. Una cosa es una provocación y otra cosa es que te toquen. No llegará a ti, no te podrá tocar a ti. Pero cuando mansa una provocación, ¿en qué criterio? ¿En qué conciencia operas tú? ¿La tuya? ¿Respondes conforme a tu conciencia? ¿O es la conciencia de Dios en ti la que te dirige, la que te estimula, la que te inspira? ¿Cuál es? ¿Cómo te conduces? Verso 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Se está refiriendo a todas esas cosas materiales, ¿verdad? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Le tocó al primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ese es el único propósito de mi escape. Venir a decirte este evangelio. Venir a darte estas noticias. Aún estaba hablando. O sea, ahí viene otro. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. ¿Cuántos camellos tenía? 3,000 camellos. Y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Óigame, ¿cuántos quieren de esas personas que les dan noticias así de diario? Entre tanto que hablaba, vino otro. Ahora, todo esto tenía que ver con las cosas que él poseía. Cosas que ciertamente le brindaban seguridad. Era de donde agarraba para ofrecer sus holocaustos y sacrificios a Dios. Para buscar favorecer a sus hijos, ¿no? Y de pronto se encuentra que todo desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Así. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Verso 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa,
la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo esto en un solo día. Piensen qué está haciendo todo esto en el alma de Job. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cosas están viniendo a su pensamiento? Ponte en su lugar. Trata de ponerte en su lugar. ¿Qué estaría pensando un hombre que está ignorante de cómo piensa Dios? ¿Cómo puede un hombre pensar después de todo esto? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Se fue a hacer un corte de pelo así. Me dijo un hermano el otro día, para que lo identificara: yo soy el que me peino de rastrillo, me dijo. No está aquí hoy. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. ¿Entendía lo que le estaba pasando? ¿A quién le acreditó todas sus circunstancias? ¿A Dios? Efectivamente se las atribuyó a Dios. Pero en esto, dice, no le atribuyó a Dios despropósito. Quiere decir que dijo, de alguna manera dijo, Dios tiene un propósito en todo esto que está haciendo. En todo esto que me está diciendo, Dios tiene algún propósito. No lo hizo así nomás a la locura. Tiene un propósito. Cuando todas estas circunstancias, ¿quién se las produjo? Pero él está pensando que Dios tiene un propósito en ello. No sé si tú alguna vez has pensado, después de pasar por muchas circunstancias adversas, algún propósito tiene Dios. No lo entiendo, pero algún propósito tiene Dios. Algo me quiere enseñar en medio de todo esto. Pero eso es de Dios. No lo entiendo ahora, pero algún día lo voy a entender. ¿Qué no dijo el Señor? Que el Espíritu Santo, cuando Él descendiera, iba a venir y Él nos iba a explicar, Él nos iba a aclarar, Él nos iba a recordar, nos iba a enseñar, nos iba a instruir. Claro, el Espíritu Santo no se ha manifestado aquí de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía no había sido enviado, pero aquí estaba el Señor. Digo, no sería justo medir a Job o sus circunstancias con aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? No sería justo. Pero sí podemos, nos sirve esto para entender cuál es la condición de alguien que no ha conocido al Señor. ¿Y por qué se le atribuye? ¿Y por qué aquel que no conoció al Señor le atribuye a Dios las cosas que hace el enemigo? Y no discierne. No discierne. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Quién dijo esto? Dios. ¿Qué es lo que Job estaba reteniendo? Job se consideraba a sí mismo un hombre íntegro. Íntegro.
Ese era su criterio de sí mismo. Si recuerda el profeta Daniel, en algún punto en la expresión que tuvo, dijo: Señor, ellos se han corrompido, ellos son impíos, yo he mantenido mi integridad. Pero Dios está diciendo que Job aún retiene su integridad. ¿De qué te sirve tu integridad si no conoces al Señor? Tú puedes tener un juicio acerca de lo que es ser íntegro. Pero ser íntegro significa ¿qué? Estar completo. ¿Podemos entender que Job era un hombre que estaba completo? ¿Entendía la sabiduría de Dios? ¿Entendía la inteligencia de Dios? Pero él se creía que él era completo. ¿Por qué? Porque él ofrecía todo a Dios, pero por las razones equivocadas. Ofrecía sacrificios a Dios por temor que sus hijos hubieran pecado. Como si Dios los fuera a destruir. Porque a Dios le ofrecía los sacrificios y holocaustos. ¿Por qué? Para que Dios no los destruyera. Esa era su motivación. ¿Qué clase de integridad es esa cuando no conocemos al Señor? Cuando humanamente quiere ser íntegro, pero no, esa integridad no proviene del entendimiento y la sabiduría de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero su alma se pierde? ¿De qué sirve la integridad del hombre que delante de los hombres hace todo como debe de hacerlo, conforme a los criterios de los hombres, con el juicio de los hombres juzga, pero no entiende el juicio de Dios, no entiende el criterio de Dios, no entiende las motivaciones de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve esa integridad? Todo lo que hagamos, ¿de qué nos sirve? ¿Alguien se atreve a decir que de nada? ¿O solamente yo? No sirve de nada, es basura. Pero esa es la condición en la que se encuentra este hombre. Verso 4 dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Así es el hombre. Todo lo que tiene va a dar por su vida, por lo que tiene como criterios, porque lo va a defender. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, porque la vida es de Dios. Guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora sí, sin dinero, sin hijos y sarnoso. Digo, piénselo, no es para decir pobre hombre. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, porque a la mujer no se la quitó: ¿aún retienes tu integridad?, le dijo su mujer. No, el diablo sabe a quién dejarnos. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, porque así ya estás para el arrastre, ¿no? Y muérete. Eso se lo dijo su mujer. ¿Usted cree que era inspiración de Dios eso? Pobre, sin dinero, sarnoso. No, sabes que mejor muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado.
Dice la integridad de Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Estaba bien ubicado Job. Andaba perdido en sus criterios. Pero a ella sí la reconoció. Le salió el cobre, ¿verdad? Como una mujer cualquiera, fatua. O sea que nada más, como él era un hombre muy rico, me supongo que la mujer disfrutaba de la riqueza de él también, ¿no? Y vivía con opulencia. Una mujer, una persona fatua, es una persona arrogante que presume de lo que tiene, ¿no? Y ahora ya, pues, lo que le queda de marido ya dijo, no, ¿sabes qué? Mejor ya. Pero Job no estaba en mejores condiciones que ella, porque él retenía su integridad, retenía su humanidad, retenía sus criterios y andaba muy lejos de la verdad. ¿Y lo abandonó Dios por eso? No, ahí estuvo Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Con sus labios. No dice que no pecó simplemente. Pero no pecó con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron en las condiciones que estaba y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Sabe qué representa eso? Está su dolor, su frustración, y también al aventarlo hacia arriba, hacia el cielo, están diciendo, Dios te lo hizo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de 7 días abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, a fe en lo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcase las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaré yo muerto y reposaría. Él cree que sabe, él cree que entiende. Está maldiciendo el día que nació, porque no entiende lo que le está pasando. No identifica el origen de su problema. ¿En dónde se origina el problema de él? Como en el de muchos hombres. ¿En dónde? ¿Cuál es el origen del problema? Está en el orgullo del hombre. Y cuando nosotros creemos que ya sabemos y juzgamos conforme a nuestro entendimiento, como no comprendemos, maldecimos.
Y eso es lo que hizo él. Estaría muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. ¿De qué está hablando? De su humana sabiduría. ¿Recuerda cómo describe la Biblia en Santiago? La humana sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Y al estar expresando de esta manera, ¿usted cree que, aunque lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era solamente un criterio humano que tenía de sí mismo, guardaba su propia integridad, creía que él sabía, pero no entendía ni conocía a Dios? Habló tantas cosas, dijo tantas cosas, por espacio de 37 capítulos, encuentras las reflexiones humanas de Job, de sus amigos, de la esposa de Job, de Satanás, y hasta el capítulo 38, en medio de la turbulencia que Job estaba viviendo, hablando y diciendo y expresando, se abre un espacio y Dios le habla a Job, porque su alma atribulada hablaba, decía, expresaba, se defendió su postura, defendió sus circunstancias. Él dijo: yo no tengo nada que ver con lo que me está pasando. Qué terrible que en toda circunstancia que nos pueda estar ocurriendo, nosotros nos exceptuemos y digamos: no, yo no tengo nada que ver con esto está pasando, no entiendo por qué. Dice Proverbios, déjeme buscarlo, en el capítulo 26, verso 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. ¿Sabe qué hace que se manifieste la maldición? Que no andemos en bendición. Y andar en bendición es caminar en la palabra del Señor, con nuestro oído atento a Él. Porque si no caminamos con Él, viene maldición. La maldición está a la orden del día. Si andamos en nuestra ignorancia, pues, ¿qué va a ocurrir? Maldición. Si caminamos con el Señor, hay una garantía de bendición y de prosperidad. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe? Eso fue exactamente lo que le ocurrió. Pero él era, dice, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sabe? Pero andaba en el mal camino, en los criterios equivocados. Todo lo que hacía lo hacía por las razones equivocadas. Era un hombre muy próspero, sí, pero le vino la ruina, ¿cuándo? En un mismo día. ¿Sus hijos conocían el temor del Señor? ¿Había sido un ejemplo él para sus hijos del temor del Señor? Pues no. Pero hacía todo lo que hacía por temor. Por eso confiesa aquí, dice en el capítulo 3 de Job nuevamente: verso 24 dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
¿Cómo vivía? ¿Cómo era su transitar? Lleno de temor. Todo lo que hacía, el temor lo empujaba. Su temor del Señor no era más que una serie de mandamientos conforme a los hombres. Eso era todo. Eso es lo que había recibido. Ese era su temor del Señor. Un mandamiento de hombre que le había sido enseñado. Como a nosotros, ¿cuál era nuestro temor del Señor? Pues lo que nos habían enseñado, porque no lo conocíamos. ¿Y cómo le íbamos a creer si no habíamos recibido la fe necesaria para hacerlo? ¿Cómo lo íbamos a entender si no se revelaba Él a nosotros? La carta a los Romanos, en el capítulo 5, es en el único que podemos tener. Dice, justificados pues por Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Qué paz tenía Job? Estaba atribulado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sería injusto criticar a Job o reírnos de su desgracia, pero sí es importante apreciar las lecciones que se obtienen al leerlo. Que no dejemos de entender, no dejemos ni apartemos nuestra atención del Señor, porque nos puede ocurrir esas mismas cosas en cuanto tú pierdes de atención del Señor y dejas de moverte en su conciencia, dejas de operar en la guianza del Espíritu. Estas cosas vienen. ¿Cómo vas a responder? Recuerda, Job no tenía el beneficio que tenemos hoy nosotros, pero el Señor estaba con él y el Señor no lo abandonó. Después del capítulo 42 de Job te revela cómo Dios lo restituye todo, y hay un reconocimiento de Job que dice: ¿quién es el que oscurecía el consejo sin sabiduría? ¿No es acaso el diablo que siempre está trayendo tinieblas para que no escuches al Señor? Por tanto, y si yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía, habla y yo oiré. Tú me hablarás y tú me enseñarás, dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso puede decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero consideremos todos estos casos. Considera también a Daniel. En él se manifestó el Espíritu del Dios viviente. Había cosas que no entendía, y en él podemos ver cómo sentía su corazón el pesar por cómo estaba el resto de Israel, el resto de la humanidad. Ese es el sentir de Jesús manifestándose, y aún no había venido el Espíritu Santo a hacer morada en él, pero ahí estaba el Señor. Y se manifestó a Daniel, también se manifestó a Job, se manifestó a Jonás, se manifestó a Habacuc, se manifestó a Jeremías, a Isaías, a todos. Pero hoy se ha manifestado a nosotros por el Espíritu. Hemos recibido un llamamiento muy grande, un llamado de Dios a vivir en una intimidad gloriosa con Él, donde podamos entender siempre sus criterios. Parece que hoy día este no es un mensaje muy popular. Hoy día como que el mensaje más popular tiene que apelar a los sentidos, a lo natural, al bienestar de las riquezas, y no verdaderamente a la profundidad de la sabiduría de Dios. No busques tesoros en la tierra, dice,
sino es tesoros en el cielo. Ahí no se corrompe nada. Y ese cielo, ese reino, ha descendido a nosotros y hoy en nuestro corazón. Así que no menospreciemos las riquezas del entendimiento de Dios. Y pongamos atención al Señor cada día. No andemos ofreciendo sacrificios y holocaustos por el pecado de nadie, ni siquiera por los tuyos, porque ya uno fue ofrecido y fue más que suficiente para quitar el pecado del mundo. Así que hoy disfruta de esa plenitud del reino de los cielos aquí. Escucha al Señor. Escucha al Señor. Padre, gracias. Que cada día podemos disfrutar de ti.